donarem pas a l'àmbit plurilingüisme. En primer lloc, Lluís Villacañas, amb la ponència L'espiral educativa en l'ensenyament de llengües, un model d'inclusió educativa, va ensenyar-nos una visió inspiradora sobre com l'enfocament plurilingüe pot contribuir a la inclusió en l'àmbit educatiu. Ens contarà un possible model d'inclusió per a l'ensenyament de llengües i ens mostrarà diferents casos pràctics. Lluís és professor titular de Didàctica de la Llengua i la Literatura a la Universitat de València. Desenvolupa bona part de la seva docència i recerca en l'àrea d'ensenyament de la llengua estrangera, l'anglès. A continuació, Matilde Benavent, del CEIP Sarkia d'Antella, ens parlarà d'experiències memorables a l'aula d'anglès, sempre des de la sorpresa i des de la inclusió. Aquesta experiència submergirà en un ambient educatiu enriquidor, on es demostra que la inclusió i la sorpresa poden anar de la mà de l'aprenentatge de l'anglès. Matilde ens compartirà estratègies i activitats innovadores que fomenten la participació activa i significativa de tots i totes les estudiants. Ella, abans de ser graduada en educació primària, també es va dedicar a l'economia, va ser economista. Però li va pegar un gir a la seva vida i ara mateix és graduada d'educació primària, en concret també és especialista de llengua anglesa i també en pedagogia terapèutica. Actualment participa com a ponent en diversos cursos del CEFIDE del nostre territori. Finalment, tancarem la sessió amb l'experiència La Biblio, el cor d'un centre educatiu, presentada per Amparo Abarca. Amparo ens mostrarà com la biblioteca pot arribar a convertir-se en un espai inclusiu, on els estudiants desenvolupen habilitats lingüístiques, creativitat i sentit de la pertinença. Amparo és llicenciada en Filologia Hispànica, és professora de Llengua Castellana i Literatura i cap d'estudis de l'IES Fernando III d'Ayora. Actualment és encarregada de la biblioteca escolar del centre. Ella es defineix amb una sèrie de paraules a les que hauré d'agafar aire. Es defineix com bruja, licàntropa, antropòfaga, inífuga i nictàlope. El seu lema és Toda biblioteca es un viaje, todo libro es un pasaporte sin caducidad. Endavant, companys. Bueno, primero de todo, gracias al CEFIRE de Inclusión por darme la posibilidad también, darme a mí y a Mati y a Amparo de estar aquí en esta sesión. Es una experiencia estupenda. Yo creo que tenemos una buena sesión entre manos, eso es al menos la expectativa con la que venimos aquí. Yo voy a hablar, como dice el título, de la espiral educativa y la enseñanza de lenguas. ¿Qué es la espiral educativa? No es tanto un modelo de enseñanza ni de aprendizaje, es un constructo, lo veremos, que lo ilustraré en algún momento. Tiene en mente más bien un modelo de educación, es decir, se pregunta acerca de qué es la educación. Y lo hace precisamente para intentar que esos momentos educativos sean la mayor parte del tiempo en las instituciones educativas, por así decirlo. Entonces, tengo la mirada puesta más en la educación que no en la enseñanza y el aprendizaje de manera específica. Pero además, como veremos a continuación, es un modelo educativo, sí, pero inclusivo, es decir, para el cual la educación necesariamente, como ha dicho un ponente esta mañana, no habrá educación del siglo XXI si no es educación inclusiva, y el componente inclusivo de recoger, de abrazar, de incorporar, está en el corazón de este modelo de educación, como digo. Y finalmente, ¿qué inclusión? Hay muchos tipos de inclusión que son necesarias, hemos visto algunas de ellas durante esta mañana. Yo voy a poner el foco en la cultura, es decir, los estudiantes hay mucha diversidad que requieren un esfuerzo de inclusión, pero me voy a centrar en la cultura no solo como aquella diversidad cultural que ha de ser integrada, sino también como la cultura como aquello que todos comparten. Todos comparten algún tipo de cultura, no todos la misma, evidentemente, sino que todos tienen esa cultura que es donde vamos a poner en foco para lograr esta educación. ¿Cuál es el punto de partida de toda esta presentación? La diversidad cultural. Eso es lo dado. En esta sociedad globalizada y fragmentada, la diversidad cultural no es un riesgo, es una realidad hoy en día. Y no solo es una sociedad fragmentada en términos culturales, sino que está jerarquizada, por así decirlo. Existe una diversidad horizontal, pero también una verticalidad que tiene que ver con distribución de recursos, que tiene que ver con poder, etcétera, etcétera. Entonces, es desde ahí, desde esa fragmentación y diversidad cultural, desde donde trato de exponer algunos modelos que nos pueden llevar hacia lo que puede ser la inclusividad.
Esto es, por lo tanto, el punto de partida. Fijaos, lo planteo en las siguientes maneras. Hablo, por un lado, del currículum, es el círculo superior, y después, separado de él, tenemos las culturas del alumnado. Y ahí es donde digo que existe la diversidad, existe la minorización de las propias culturas, etcétera, etcétera. ¿Cómo entendemos esas culturas? No quiero poner el foco necesariamente en nacionalidad, en cultura como asociada a una nacionalidad, a un origen, etc. Según algunos estudios, nos hablan de que en la actualidad existe mayor diferencia cultural dentro de los propios países que entre países, por así decirlo. La diversidad cultural está dentro de nuestras sociedades y no se asocia, por lo tanto, tampoco al origen de los estudiantes, no necesariamente de primera, segunda generación. Hablamos de que una sociedad fragmentada, la diversidad cultural es necesaria. Se crean pequeños grupos culturales que cada uno llevan a cabo, bueno, desarrollan, reactualizan sus propias culturas. ¿Qué entendemos entonces por cultura, si no es una cultura nacional? Aquí me he permitido poner una serie de niveles en las culturas. Es casi un acercamiento más antropológico a lo que es la cultura. No es que yo sea español, italiano, etcétera, marroquí, no. Se trata de ver de un modo de relacionarte con tu entorno. ¿Cómo se relacionan los estudiantes con su entorno, dentro de sus propias familias, dentro de sus comunidades? Ese es el enfoque general que tratamos de llevar a cabo. Y, por supuesto, en la manera de relacionarse con el entorno encontramos diferentes formas de expresarse, y eso tendrá que ver, evidentemente, tendrá su importancia en la enseñanza de las lenguas. Diferentes modos de leer y escribir, que eso también es verdad. No todo el mundo escribe y lee de la siguiente manera. Algunos ponen más énfasis, bueno, en formas informales. Las familias se pueden leer y escribir, pero de maneras informales. Del mismo modo que no todo el mundo se expresa necesariamente solo a través del lenguaje verbal. Incluyen las imágenes, los objetos, etc. Los idiomas, claro. El idioma es un nivel de la cultura, un idioma a través del cual la cultura se recrea y se renueva. Comportamientos y hábitos, intereses, creencias e ideas sobre el mundo y sobre la vida. Y todo eso se cristaliza en referentes culturales que cada los estudiantes tienen, ¿no? Diferentes referentes culturales. Todo eso es lo que da densidad a la cultura. Entonces, mucho más de cultura con minúsculas, cultura de la vida cotidiana, de la vida real. ¿Cuál es el desafío que tenemos? Bueno, pues como expresa este diagrama, están separadas del currículum. El currículum incorpora también hábitos, incorpora formas de expresión, incorpora idiomas, pero no necesariamente coinciden con las culturas del alumnado. ¿Cuál es el reto? Tratar de mediar esa diferencia. Y es en este punto cuando hay un primer enfoque que se llama la teoría del tercer espacio. Y fijaos, pues es muy intuitivo. Tenemos dos círculos separados, entonces se trata de mediar. La teoría del tercer espacio, que empieza a decir Homi Bhabha ya en los 90 sobre el fenómeno cultural, anima también a los educadores de crear un espacio artificial, intermedio, a través del cual se logra transicionar entre las culturas del alumnado hacia lo que ya he llamado culturas del currículum. Es decir, consideramos el currículum no como una serie de competencias objetivas, sino como una selección cultural que también se relaciona con las jerarquías culturales y de poder de una sociedad, ¿no? Todos sabemos que el currículum, en buena medida, representa una idea de clase media, por así decirlo. Bien, el tercer espacio, entonces, como digo, se trata de crear un espacio nuevo que permita ese trasvase, esa transición. Ese espacio es el colegio. Ese espacio es el aula. Se trata entonces de una cultura escolar que media entre las culturas del alumnado y el currículum. Pero esto es muy importante porque ya nos dice que el profesorado, nosotros no nos colocamos en el currículum, no nos identificamos con el currículum. El profesorado está en medio, está en el tercer espacio. Si nos colocamos en el currículum, entonces nadie hace el esfuerzo realmente de crear la transición. ¿De acuerdo? Bien, esta teoría, sin embargo, ha sido planteada, ha sido puesta en práctica por diferentes corrientes. Y voy a mencionar, creo que dos. Sí, la pedagogía culturalmente relevante y después los fondos de conocimiento e identidad, que ya llevan su tiempo, pero que siguen siendo uno de los corrientes y aplicaciones más interesantes en este sentido. Todos ellos participan, por así decirlo, del paradigma del tercer espacio. ¿En qué consiste la pedagogía culturalmente relevante? Lo dice ya el propio nombre. Se trata, desde un tercer espacio, de hacer relevante el currículum para las culturas de los estudiantes. El currículum se hace relevante para sus culturas. ¿Cómo? Bueno, pues se trata de hacernos, de alguna manera, incluir esas culturas de los estudiantes para servir de transición, como lo he dicho, una mejor contextualización. Y eso es lo que también ha planteado el paradigma de la pedagogía culturalmente relevante de Langston Billings, una educadora que se integra dentro de la corriente afroamericana en los Estados Unidos.
Una estrategia concreta son los fondos de conocimiento e identidad que desarrolla Louis Moll en Arizona, también en los Estados Unidos. Hablo de Estados Unidos sobre todo porque ahí el multiculturalismo ha estado presionando desde hace mucho más tiempo y hay mucho camino recorrido. Y también en la actualidad en España, Moisés Esteban Guitart, desde la Universidad de Girona, pues también desarrolla, es uno de los líderes, por así decirlo, en esta perspectiva. Se trata de identificar aquellos conocimientos que las familias de los estudiantes ya poseen y, de nuevo, incluirlos en el currículum. No en el currículum, incluirlos en el aula como primer paso para ir contextualizando mejor el currículum. Esto se ha hecho a través de entrevistas, a través de estudios etnográficos de las familias, ir a las casas, hacer fotoreportajes, de ver qué conocimientos están activos ya en esas familias para después llevarlos y crear un tercer espacio en el centro. Todo, como veis, tiene mucho sentido. Ahora bien, también, y esto es ya el paso siguiente para plantear lo que es la espiral educativa, me gustaría, en cierto modo, identificar ya los déficits, quizá, aquello que falla, los ángulos ciegos que existen en esta perspectiva y que ha sido criticada precisamente por eso. En primer lugar, se ha dicho que esta pedagogía del tercer espacio no incluya un criterio de valor sobre qué hacen los niños en clase con sus culturas. Es decir, por lo que hemos visto, solamente sí se integran sus culturas. Ya, pero ¿qué hacen los niños con esas culturas? ¿Qué actividades, qué tareas, qué proyectos? No hay un criterio de valor de lo que vale la pena o no vale la pena. Entonces, en muchos casos se recae en esto de que en inglés se llama un sugarcoating, ¿no? Endulzar un poquito el currículum con sus culturas, pero no sabemos más allá de ese endulzamiento qué hacemos con esas culturas. No hay un criterio pedagógico, por así decirlo. Y en segundo lugar, y es la crítica principal, aquella que le hacen también dos educadores en la actualidad, Paris y Alim, que ahora veremos, critican al tercer espacio y a la pedagogía culturalmente relevante porque, según ellos, instrumentalizan las culturas de los estudiantes para llegar al currículum. Es decir, trata las culturas de los estudiantes como un medio, pero no como un fin. El fin siempre es el mismo currículum, un currículum que además no se cuestiona ni se pone en relación con el status quo social, podríamos decir, de poder de la sociedad y su representación de las instituciones. Entonces lo que vemos es precisamente eso. Sí, se integran las culturas, pero solo como medio para llegar a un fin que es diferente de esas culturas. No se ve, por lo tanto, el potencial educativo, el potencial valioso que pueda ya haber en esas culturas y verlas que a lo mejor es un fin en sí mismo, el afirmarlas. Y eso, como todos podéis imaginar, tiene mucho que ver con lo que es la inclusión educativa. No es solo incluirlas de cualquier manera, es poner en valor esas culturas, esos lenguajes, esas formas de expresión. Es aquí donde presento el modelo de la espiral educativa, que es una transición a partir del tercer espacio. ¿Qué considera la espiral educativa? Ya no hay tres espacios. Ya no es coger de los estudiantes, llevarlos al currículum a través de un tercer espacio. Considera que lo que hay es una educación, un proceso educativo que siempre se lleva a cabo en el interior de las culturas de los estudiantes. La educación, por lo tanto, no es coger sus culturas y llevarlas hacia otro lado. Es enriquecer sus propias culturas. Ese enriquecimiento cultural es el fin de la educación. No es llevarlos al currículum, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Ahí es donde vemos el currículum. Las culturas del currículum ahora no aparecen como el fin donde hay que llegar. No, son un recurso, son un medio para ese enriquecimiento. Enriquecemos las culturas de los estudiantes, no las dejamos atrás, no las cambiamos, no las obviamos, tampoco le hacemos un tratamiento superficial, sino que las enriquecemos a través del currículum, con ayuda del currículum, pero con ayuda también de muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Esa es la idea fundamental. Claro, ¿qué significa esto? Es una visión de currículum diferente del que tenemos en la actualidad, pero que sí que creo que requiere continuar, nos alienta a continuar con la revisión curricular que por lo menos en esta comunidad autónoma se ha tratado de hacer también desde el CEFIRE, ¿no? Y unas leyes educativas nuevas, mayor transversalidad, mayor flexibilidad, de cara precisamente a lograr esta dimensión inclusiva de la educación. Ya he hablado de que este modelo se nutre de dos corrientes principales. Es un modelo que yo estoy desarrollando poco a poco, junto con otros académicos. Se nutre también de la pedagogía culturalmente no relevante como antes, sustentante. Y ya veis la diferencia. Una cosa era hacer el currículum relevante. Ahora se trata de sostener las culturas de los estudiantes.
y es el desarrollo que proponen Sami y Alim en una crítica amistosa, como ellos dicen, a Laston Billings, que era la referente de la pedagogía culturalmente relevante. Y luego también, ¿os acordáis de este déficit pedagógico que se le veía al tercer espacio? ¿Qué hacen los estudiantes con sus culturas? ¿Qué tareas? ¿Son ricas, no son ricas? ¿Valen la pena o no? Creo que la filosofía de la educación de John Dewey nos da muchas herramientas también en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, primero porque está en la base del trabajo de proyectos, y John Dewey identifica que el arte y la ciencia son los modos a través de los cuales las culturas se enriquecen, el ser humano se enriquece, independientemente de su cultura. El arte y la ciencia es el modo en que una cultura se enriquece. Entonces, la espiral educativa precisamente se hace así, enriqueciendo sus propias culturas a través del arte y la ciencia, y viendo aquello que el currículum puede aportar de cara a ese enriquecimiento. ¿De acuerdo? Ese es un poco el modelo de la espiral educativa que propongo. Y os quiero leer la cita, básicamente, de Paris y Alim, donde criticaban un poco la visión de la pedagogía culturalmente relevante. Según su modelo, las prácticas culturales y lingüísticas de la juventud tienen valor en sí mismas y deberían ser puestas en primer plano en vez de ser vistas como meros recursos que han de llevar al alumnado lejos de donde están, a un lugar presumiblemente mejor, el currículum. ¿De acuerdo? Ya no se trata tanto de eso, es sustentar sus culturas, pero enriquecer. No es afirmar lo que ya se da, no es una celebración acrítica, no es una afirmación, pero un enriquecimiento a través del arte y de la ciencia. Pero no solo a través del arte y de la ciencia, ahora tenemos que entender cómo el profesorado tiene que hacer eso. Alguien no puede sencillamente decir, bueno, voy a activar la espiral educativa. Realmente la espiral educativa, la educación, es un resultado. Y tenemos que tener en cuenta todos esos niveles que ya habíamos identificado en lo que es la cultura. La cultura como un modo de relacionarte con tu entorno, a través del lenguaje, sí, pero también a través de imágenes, de objetos, a través de prácticas, a través de ideas, a través de diferentes formas de lectoescritura, a través de las nuevas tecnologías, a través de todas estas declinaciones de lo cultural. Entonces, si la espiral educativa quiere incluir toda esa cultura, pues para empezar tendrá que recoger los modos y formas de expresarse del alumnado. Y como sabemos, la multimodalidad es el concepto clave en ese sentido. Ya no es solo el lenguaje, también para la enseñanza de lenguas, ya no es solamente el lenguaje, es la imagen, es la música, es lo que predomina también en las plataformas culturales que los estudiantes consumen en su día a día. Pero luego también tendremos que hablar de estas diferentes formas de tratar el lenguaje que los estudiantes llevan a cabo en sus vidas cotidianas, que también llevan a cabo en sus familias, en sus barrios, en sus comunidades. Eso es lo que se llama las alfabetizaciones múltiples, ¿no? La multialfabetización. Todas las maneras de interactuar con el lenguaje, escrito y leído. Cómo a veces leen, escriben de diferentes maneras. Todas esas también alfabetizaciones informales muy atadas al concepto previo de la multimodalidad. Y finalmente, bueno, pues como es obvio, tenemos el componente de idioma. La cultura también implica ciertos idiomas. Habrá que incluir el multilingüismo. Al tratar al aprendiz, al alumnado como alumnado plurilingüe. Y tener en cuenta que podemos maximizar e incluir todos esos idiomas, también los familiares, no solo los idiomas oficiales, no, también los familiares. Y hacerlo de maneras, precisamente de aquella manera que sea necesaria para que la espiral educativa siga avanzando. Y luego no quiero perder la oportunidad de incluir en el centro de la espiral lo que es el rasgo esencial del trabajo por proyectos, es decir, un propósito significativo. Propósito significativo también desde el punto de vista de esas culturas. Un propósito significativo para ellos, para sus intereses, para su forma de ver el mundo, que como digo, no es solo afirmar eso que ellos ya son, es recoger eso y enriquecerlo a través de un acercamiento que se haga cargo de todos estos conceptos y que les permita dar un pasito más hacia el arte, un pasito más hacia la ciencia, hacia las competencias académicas, ¿de acuerdo? Bien, esto es, por así decirlo, el modelo completo de la espiral, ¿no? Bueno, podemos asentarnos en cualquier rasgo cultural que veamos. También no he hablado de las culturas de infancia, pero también sería un rasgo, un mundo del que extraer mucho. También las culturas de la adolescencia, ¿no? Sus referentes culturales, todo eso. Y evidentemente que esté en relación con la sociedad. Es un propósito social significativo, que no se quede en las cuatro paredes, ¿no?
Ahora quiero poneros un ejemplo, unas ilustraciones para mostrar de qué estoy hablando, porque sé que son términos muy abstractos, muy teóricos. Hay algunas antiguas estudiantes mías aquí y saben que tiendo hacia la teoría por naturaleza, pero bueno, me estoy esforzando y además voy a intentar mostraros algunas ilustraciones. Siempre he tratado de colaborar con centros educativos y, sobre todo en un aspecto extraescolar, llevo a cabo desde hace 7 años colaboraciones con centros de la provincia de Valencia y sobre todo con centros donde esta necesidad de inclusión cultural se da. Generalmente hablamos de los antiguos CAES, de los centros singulares, con porcentajes altísimos de compensatoria. Bien, en este caso voy a mostrar algunas viñetas, básicamente de un trabajo, de un proyecto que se llamó Words Matter, palabras reales o palabras que importan, jugábamos con ese doble juego de palabras, y querría ir a este sobre todo. Esto es uno de los productos que se derivaron. El proyecto era crear un museo comunitario con representaciones identitarias de los propios estudiantes, de sus culturas del día a día, de sus formas de expresar, de sus maneras de verse a sí mismos, y tenían que hacer primero un autorretrato. Incluía también el inglés, como por así decirlo, lo más novedoso dentro de sus idiomas, puesto que eran estudiantes que no generalmente trabajaban con el inglés. Hicimos primero un autorretrato donde además tenían que poner en inglés los materiales que estaban usando. Evafoam, glitter, paper, color pencil, wool, paper transparent, cosas así. Hicieron este primer retrato. Y después se trataba de que pusiesen en palabras qué significaba ese retrato, qué habían querido decir con ese retrato. Entonces empezábamos por el arte y ahora queríamos llevarlo hacia la expresión lingüística. Y dentro de esto eran A3, por así decirlo, dentro de ese trabajo las estudiantes, las alumnas, tenían a su vez que seleccionar aquellas palabras que querían incluir en inglés. De nuevo, iban trabajando poniendo el inglés. En este caso, esta alumna, pues vemos algunas palabras que quiso poner en inglés y que ella misma identificaba esas opciones para aprender esas palabras. He transcrito el texto de la derecha. Decía, en esta cardboard estoy yo. Le he hecho un star de cork y he usado diferentes materials. Lo que más me gusta es la estrella de corcho, porque me recuerda a my dog. Ese perro se llamaba Estrella, es importante que lo sepamos. He puesto glitter, Evafoam, transparent paper, de color, color pencils y wool. También me gusta la goma Eva cuando la vi que se parecía al rainbow. Y el rainbow me encanta porque lo vi en París por primera vez. ¿Qué os ha gustado? My self-portrait. Detrás, por cierto, de las palabras en inglés hicieron como pequeñas ventanas y después pusieron la palabra en castellano, porque querían estar seguros de que sus familias en el museo, que después creamos, eran capaces de entender absolutamente todo lo que ellas escribían. Después de hacer este trabajo, que como veis es multimodal, que trataba de hacerse cargo del hecho de que estas alumnas en su casa escribían mucho, luego si nos da tiempo veremos otra entrevista, leían mucho, pero siempre lo hacían a la vez que jugaban, a la vez que dibujaban. No era que leían y escribían y punto, no. Leían mientras jugaban, escribían mientras veían la tele. Es decir, eran todo prácticas mucho más híbridas de alfabetización. Entonces, tratamos un poco de respetar eso, juntar la escritura con el dibujo y el arte, y después le hice a esta alumna una entrevista. Precisamente para ver de qué manera el taller, el proyecto, había conseguido trazar vínculos con su cultura de infancia, pero también con sus formas de expresión cotidianos y todo esto. Luis, le dije, y descríbeme un poco, por ejemplo, el último dibujo que hiciste en tu casa. ¿Sobre qué era? Sobre un árbol de naranjo y estrellas. Vale, ¿y por qué hiciste ese dibujo? Cuéntame. Tengo recuerdos. ¿De qué? De pequeña, cuando mi madre me enseñaba a pintar. El primer dibujo que me enseñó a pintar fue un naranjo y estrellas. Y ahí ya se me alumbraron los ojos. Esto es posterior al trabajo que ya hicieron, ¿no? Como he explicado. Y entonces yo recordé que esta alumna había hecho una estrella en su autorretrato. Y en parte, en el segundo taller del autorretrato, ¿qué has puesto? Hay estrellas, ¿no? Había una estrella. La estrella está relacionada con mi madre, porque ella me enseñó a pintar, a tener ideas, con mi imaginación. Dijo que la imaginación existe en tu interior y nunca la olvidarás, aunque crezcas. ¿Sigues pintando con ella a veces? Ya menos, porque ella ya pasa más tiempo, no tiene tiempo.
Una cosa en la que me ayudó mi madre a pintar, recientemente, no era del taller, fue un libro que estuvimos haciendo aquí en el colegio de monstruos, me ayudó a pintar un poquito. Entonces, a veces, tu madre te ayuda en los deberes o algo así. Sí, pero en general me ayudaba más en la pintura. ¿Qué otras cosas de las que hemos hecho en el taller de inglés, que era el nombre de la actividad extraescolar y del proyecto, te ha recordado a tu madre o a tu padre? Pues aprender inglés. Porque ella en Pakistán me ayudaba a aprender inglés un poquito. Y porque me recuerda a mi padre, el inglés. ¿Qué estamos viendo aquí? Yo no sabía todo esto antes de plantear el proyecto. Esto es, como digo, es todo hecho a posteriori. Pero lo que vemos en este trabajo es que tanto en el arte como en el escrito que va después, ha recogido todo lo que ella es. Toda su cultura, todas sus experiencias familiares, todas sus prácticas de alfabetización que lleva a cabo con su madre, todas las prácticas de expresividad que hacía en el seno familiar. Todo esto ocurrió en la medida en que el taller, primero, fue un buen proyecto, podía conectar con sus intereses, pero también porque les dimos todos los medios expresivos para que esa conexión fuese posible. Porque incluimos la multimodalidad, porque incluimos las alfabetizaciones múltiples, porque no solo le dimos enteramente en inglés, que les hubiese completamente puesto una camisa de fuerza a la hora de expresarse, porque les dimos la oportunidad de dibujar, de crear estas conexiones que ella, evidentemente, espontáneamente hizo. Y por lo tanto así se activó la espiral educativa. Bueno, aquí igual, este es el museo donde estuvimos mostrando todo lo que hicimos. Quiero decir que aquí está Violeta Canobodi, que forma parte del CEFIRE de Inclusión, que fue una de las coautoras, no sé dónde está, pero está por ahí, que hicimos este taller, ¿no? Junto con otra maestra. Y recuerdo que aquí, en la entrevista que hicimos después del museo, me dijo la alumna, a mi madre le encontró la estrella, le encantó la estrella, sabía que le iba a gustar. Además, ella es la que le puso ese nombre a mi primera perrita. La estrella, el motivo de estrella, que es un símbolo para ella. Ella ha creado un símbolo acerca de esa estrella y que, evidentemente, es un símbolo que recoge su relación con su madre. La enseñanza que su madre le hizo, la imaginación no se te olvidará, tienes que mantenerla, esa creatividad. La estrella es lo que le permitía expresar toda esa riqueza cultural e intrafamiliar y lo que permitió al taller poner en valor todo aquello que de educativo su vida cotidiana ya tenía dentro de su familia. Sí, una familia completamente en circunstancias terroríficas socioeconómicamente hablando. Sí, con muchos problemas de todo tipo, pero ahí estaba un mensaje, una relación sana entre una madre y una hija en torno a el valor del arte, la inteligencia, la creatividad en la vida de todo ser humano. Y eso no se podría haber hecho de otra manera. Eso yo no lo puedo preparar. Yo no puedo decir, no, esto tiene que ser la propia participación del alumnado y nosotros les damos todo el espectro de recursos y creamos el marco en el que esa riqueza se puede activar y puede florecer y puede manifestarse como lo hizo en este propio taller. Me gusta, por lo tanto, ilustrar lo que sucedió en este proyecto de esta manera. Igual una espiral. Tratamos de hacer una espiral educativa, pero siempre trabajamos a ciegas, pero le dimos multimodalidad, multialfabetización, los idiomas, un acercamiento plurilingüe de los idiomas. Y después, ¿qué sucedió? Que ahí está cómo se concreta, todos los términos que concretan su cultura, la cultura de infancia y de familiar de esta niña y cómo toda esta se organizó. La alumna la organizó todo en forma de una espiral educativa. La perrita, el padre, París, recuerdos de Pakistán, dibujar, la madre, todo eso fue recogido y fue recreado artísticamente por la alumna durante el proyecto. Y eso es lo que es la espiral educativa, en cierta manera. Es afirmar lo que existe, pero enriquecerlo. Darle un aspecto artístico, darle un aspecto, en este caso no fue así, pero quizá científico, ¿por qué no? Tenía otro ejemplo preparado, pero creo que tampoco hará falta, además no tengo demasiado tiempo, y sí que quería tomarme unos minutos para contextualizar dentro de este argumento las aportaciones tanto de Matilde como de Amparo, que ahora mismo vamos a pasar a ver. Lo hago poniendo énfasis en esta frase, ¿no? La espiral educativa y la transformación de la cultura escolar, puesto que, como veremos, los proyectos, las experiencias tanto de Matilde como Amparo, hablan de
unas experiencias que no se quedan solamente en un caso de individual de una serie de niños o niñas, como fue el proyecto extraescolar que yo llevé a cabo, sino que son, bueno, tienen una mayor volumen, por así decirlo, tienen más aplicaciones, ¿no? Por así decirlo. Bien, sin embargo, lo que quiero decir es que allí donde se da la espiral educativa, allí donde se activa todas las culturas de los estudiantes, allí donde somos capaces de trabajar sobre sus culturas y mejorarlas, allí se crea una energía, un plus de energía que es necesariamente expansiva, es decir, que busca ampliarse. Si somos capaces de crear estas experiencias, ahí mismo encontramos la energía que nos capacita para llevarlas a más lugares, a más experiencias, a más grupos. Por así decirlo, la espiral educativa es necesariamente expansiva, busca hacerse más grande, busca que el radio de su acción se amplíe. Con esto quiero decir que podemos tener una experiencia, pero esa buena experiencia no se termina en sí misma, porque si ha conseguido que los estudiantes se apropien de ella, porque ha recogido sus culturas, les ha dado la capacidad de expresar, reformular sus culturas de manera real, ahí encontraremos el motor que lo lleve a expandirlo, por ejemplo, bueno, evidentemente con un propósito significativo, como el que también veremos en el caso de Matilde y en el caso de Amparo, una acerca del trabajo en la clase de inglés, otra con las bibliotecas de centro, pero a esa experiencia enseguida pide de sí misma ser llevada a más alumnado, o más profesorado, o, como digo, más incluir a las familias. Siempre la espiral educativa es expansiva y busca ampliar el círculo de influencia, por así decirlo. Y además, la energía está ahí, precisamente porque la energía viene de los estudiantes. Nosotros canalizamos esa energía cultural y tenemos que empezar, y con ella somos capaces de encontrar las fuerzas para llevarlo a más contextos. Y es así como la espiral educativa poco a poco se va ampliando a todos los miembros de la comunidad educativa, a las familias, a los estudiantes y al profesorado. Y por qué no a otras instituciones, como veremos también en el caso de Matilde, que lo llevó a concursos, llevó a su experiencia a concursos, y así también se amplía, como he dicho, el radio de acción que tenemos. Es así como se acaba transformando, por supuesto, la cultura escolar del centro. Y es el tercer elemento, ¿no?, de cultura de los estudiantes, pero a través de esa cultura, incluyéndolas, podemos ir ampliando la espiral y es lo que deriva en una cultura de centro nueva, más democrática, por qué no decirlo, conectando con lo que dijo esta mañana Ada, creo que era, o Eda, creo que era, y crear una institución educativa más democrática aún, que tenga en cuenta todas las voces y que logre una participación realmente fuerte de todos los miembros de la comunidad educativa. Resumo, antes de dar el paso a Matilde, los puntos esenciales. Para la espiral educativa, el currículum es un medio para sostener y enriquecer la cultura del alumnado, que es un fin en sí mismo. ¿De acuerdo? La educación se hace con las culturas del alumnado, no es olvidarlas, no es llevarlos a un sitio diferente. Ese enriquecimiento cultural es la educación, eso es la inclusión. La espiral educativa tiene en su eje un proyecto significativo. El aprendizaje por proyectos es el eje para desarrollar toda esta espiral. Para las culturas, un eje es un proyecto significativo que los estudiantes han de verlo como tal, ¿no?, y que les hable a sus propias culturas. Y finalmente, se trata, como he dicho, un modelo de educación, la espiral educativa, pero también es un modelo de transformación, o aspira a serlo, un modelo de transformación de la cultura escolar a través de la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Y sin más, pues quiero dar paso a Matilde Benavent con su magnífica experiencia, la primera que tenemos en el ámbito de plurilingüismo, experiencias memorables al aula de inglés desde la sorpresa y la inclusión. Gracias, Luis. Qué presión, me has metido. No. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al CEFIRE por creer que mi pequeña experiencia puede ser ilustradora. Y en segundo lugar, deciros que esta experiencia nació en el año 2020 y que yo era completamente escéptica de que pudiese funcionar. Ha funcionado en contra mía y bueno, se ha mantenido en el tiempo a pesar de mi sorpresa y mi poca ilusión por ella. ¿De qué voy a hablar?
voy a hablar de cine, como han hablado los compañeros de Sueca, pero sobre todo voy a hablar de historias, historias en inglés. ¿De dónde partimos? Bueno, estoy en un centro muy pequeño, es un centro rural, no llega a ser agregado, pero es un centro incompleto, al que llego en el año 2020. Me encuentro con grupos agregados y una gran heterogeneidad. Habían alumnos con un nivel de inglés altísimo y una alta motivación por la lengua, y en cambio había un grupo que era penoso. Odiaban el inglés y cualquier cosa que tuviese que ver con ellos. Y estaban juntos. A todo esto había un proyecto de innovación educativa basado en las TICs y el aprendizaje cooperativo, en el que el inglés no participaba demasiado. Y además un plan de fomento lector espectacular en castellano y en valenciano, donde tampoco el inglés participábamos. Yo llego allí, después de la pandemia, y me planteo qué quiero hacer con estos grupos. Obviamente, como maestra de inglés, quiero que los alumnos hablen en inglés. Después también me planteo por qué estoy fuera del plan de fomento lector. ¿No existen libros en inglés que podamos participar en esto? El problema de las TIC, dado que habían grupos que no estaban muy motivados por el inglés y llegué yo hablando completamente en inglés sin decir nada en español, pues claro, aquello ya era demasiado para ellos. Y me planteé llegar a ellos por medio de las TICs. Y después quería que todos ellos pudiesen hablar en inglés. Y esto, la única manera que encontré, yo soy muy teatrera, era a través del teatro. ¿Cómo lo hicimos? El primer y el segundo trimestre fue horroroso, especialmente con el grupo que odiaba el inglés, porque estaban en cuarto de primaria, pero su nivel era infantil. Con lo cual combinábamos con el auxiliar de conversación lo poco que sabían con temas de infantil, pero aquello no funcionaba demasiado bien. Y llega el tercer trimestre y me planteo, vamos a ver, voy a intentar hacer algo con esta gente que pueda funcionar y que pueda hacer que yo me sienta como que estoy haciendo algo. Así que habían leído 2 libros en el plan de fomento lector, tanto en castellano como en valenciano. En aquel momento tenía un auxiliar de conversación espectacular que era guionista de Hollywood y estaba de auxiliar de conversación. A mí me encanta escribir, con lo cual nos sentamos en el segundo trimestre y decidimos adaptar los cuentos que habían leído, que era Pinocho y el libro de la selva, a hacer pequeños guiones usando la gramática que deberían dar en el segundo ciclo, que era donde estaba el problema más grande. Lo planteamos en el claustro y lo planteamos a las familias, que dijeron, ah, sí, sí, estupendo, teatro. Yo les dije, vamos a ver, relajémonos, que esto no sabemos si va a funcionar. No compréis disfraces, no hagáis nada, porque yo creo que esto es un brindis al sol. Mi sorpresa fue que empezaron a estar súper motivados, empezaron a estudiar los guiones, no solamente su papel, sino también el papel del compañero, pues acaso ese día no venía. Se empezó a trabajar la fonética, fue espectacular. Cuando hicimos la presentación al colegio del vídeo final, hay un momento de un alumno que ahora está en sexto que odiaba el inglés y yo le solía hacer pequeñas bromas diciendo esto lo pronuncias mal, y justamente en una parte de la película lo pronuncia mal y dice ¡jo! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha podido hacer eso tan mal? Con lo cual, eran alumnos que no hablaban y ahora se comunican en inglés. ¿Cómo lo hicimos? Aquello era pandemia, no podían haber decorados, no podía haber nada, con lo cual usamos la técnica del croma en la biblioteca. Y con esto introducí las TIC en el aula de inglés. No lo hicimos con el segundo ciclo porque ya estaban muy ocupados. Lo metí en la clase de Arts and Craft con el tercer ciclo. Con lo cual, el cambio de los decorados y tal, aquello funcionó con la clase de Arts and Craft. Esto fue año 2021. Año 2022. Tenía ocupados al segundo ciclo, pero el tercer ciclo se me había quedado cojo. Con lo cual empecé a leer historias en inglés, pequeños cuentos relacionados con educación emocional en inglés. Y los alumnos del tercer ciclo me dijeron, ¿por qué no hacemos un book trailer? Y decidimos hacer pequeños book trailers, basados siempre en cuentos de educación emocional que ellos podían leer de la biblioteca o que se leían en clase. Cuando vimos los resultados, me dijeron los padres, ¿por qué no presentamos a algún concurso? Y lo presentamos a muestras de cine educativo. Este año, para seguir sorprendiéndoles, nos hemos planteado que en el primer ciclo obviamente no pueden hacer películas porque su nivel no es suficiente, pero también querían intervenir, con lo cual pequeños cuentos clásicos en inglés hacen pequeñas dramatizaciones. Además, he creado un proyecto interciclos utilizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se llama The Unknown Women's Legacy. Esto se ha hecho en las aulas de proyectos interdisciplinares y es una
Es una enciclopedia con 25 mujeres, una por cada letra del alfabeto, que están relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. He creado en Canva una especie de plantilla y ellos tenían que investigar sobre esta mujer, y luego la parte más importante es que tenían que decir qué les había impactado de esta mujer y una frase que representase lo que esas mujeres habían significado para ellos. Esto se hizo escrito, pero después además les volvimos a grabar con Canva. Cambiamos el fondo y estaban como hablando con la mujer que habían investigado. Se hizo en lo que era el Canva había la parte escrita y luego había un código QR donde las familias podían visualizar a sus niños hablando en inglés. Se hizo una exposición el 8 de enero, donde todas las familias pudieron venir a ver a sus hijos. Y después, la última cosa que ya hemos hecho este año, me di cuenta en el primer trimestre que había un grupo que tenían una timidez brutal, que no querían hablar en público. Con lo cual me planteé que para solucionar esto y que pudiesen hablar como los demás, creamos unos teatros de sombras, de tal manera que ellos hablaban en inglés, pero nadie les veía. Así que mi objetivo estaba cumplido. Hicimos The Gruffalo con los alumnos de segundo y luego este año el fomento lector está en base a Mary Poppins. Con el curso de sexto, que era el último que me quedaba por utilizar este año, hicimos un proyecto que iba sobre los monumentos de Londres. Escribí un pequeño guión en el que Mary Poppins y los niños contaban la historia de Londres al resto del público, y se hizo en castellano, valenciano y en inglés, y se presentó en la Semana Cultural del centro. La última cosa que ya he hecho, y ya aquí acabo, he creado un canal de YouTube porque me he dado cuenta que hay muchos niños, la mayor parte de mi alumnado aprende en base a los ordenadores y los teléfonos móviles, con lo cual pensé que a lo mejor si me planteaba entrar en YouTube, podía tener más éxito con ellos. Con lo cual, mi auxiliar de conversación de este año, que ha sido espectacular, me ayudaba a hacer vídeos en los que les integrábamos lo que era el vocabulario de cada unidad y ellos lo visualizaban en casa. No nos da tiempo, pero aquí tenéis dos de los cortos que también, como en Sueca, presentamos a la MICE. El de abajo fue Pinocho, que fue el que hizo que todo esto naciese con el curso de cuarto de primaria, y el de arriba es The Jungle Book, que fue el que ganó en aquel año con los alumnos de tercero de primaria, que tengo que decir que habían tenido primero de primaria en inglés, segundo no por la pandemia y tercero. Y bueno, si lo queréis ver en YouTube es espectacular. El año pasado también presentamos un book trailer. Esta es mi clase. El año pasado también era tutora de sexto de primaria y leímos un libro que se llamaba A Hug for You, que habla sobre la necesidad de abrazos que la gente nos dimos cuenta que hacía falta tras la pandemia. Estas son dos alumnas mías que comentaban que habían echado mucho menos los abrazos. También ganamos en cuanto al tema de book trailer el año pasado. Bueno, aquí hablo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya he comentado, y el proyecto de Unknown Women's Legacy, que ha sido el más potente de este año, porque me ha ocupado el segundo y casi tercer trimestre, y que hemos introducido, además se trabajó entre tercero, cuarto y quinto. Es verdad que cuarto no tenía proyectos interdisciplinares, pero me hacían falta esos alumnos para poder completar la enciclopedia, con lo cual usé horas de inglés para hacer este proyecto. Y introducimos usos gramaticales, como puede ser el presente o el pasado, que se estaba dando en quinto por medio de esta enciclopedia. Los beneficios del proyecto. Bueno, yo creo que mis alumnos han usado las 4 skills de listening, speaking, reading and writing en todos los proyectos que hacemos. Hemos introducido elementos gramaticales, como puede ser el presente y el pasado, de manera intrínseca, sin que ellos se diesen cuenta, sin que aprendiesen los verbos irregulares, pero se han aprendido. Pero no se han dado cuenta. Y después lo hemos relacionado con la cultura, con el Día de la Mujer. Además, el curso de quinto de primaria, que son los que en su momento ganaron el The Jungle Book, es un curso espectacular. Me comentaron que querían escribir por correo electrónico a las mujeres que habían analizado, con lo cual buscamos los correos electrónicos o los museos de algunas de ellas y les escribimos. Nos han contestado solamente 3, pero bueno, no está mal. Yo esperaba que no contestase nadie, así que está bien. Nos contestó el Museo de Ana Frank y nos ofreció un tour virtual de uno solo uso por la casa de atrás que vimos en el aula. Después, Amelia Earhart, la directora del museo, nos ofreció hacer una videoconferencia el Día de la Mujer.
para enseñarnos el museo y comentarnos los últimos hallazgos sobre el cuerpo. Esto fue justamente el día 8 de marzo, que yo tenía guardia, y fue por la tarde, por la diferencia horaria. Invité a todo el mundo, pero les dije que obviamente no era obligatorio venir a las 6 de la tarde. Bueno, se presentó tercero, cuarto, quinto, sexto y además primero de la ESO, que eran mis alumnos del año pasado. Duró 2 horas la conferencia. Y finalmente Marta Arce, una judoka paralímpica española, contestó por correo electrónico a una alumna que la había escrito, hablándole de qué iba a hacer en el futuro, y nos mandó una foto dedicada. Y bueno, este es un ejemplo de mi pequeño canal de Book Trailer, en lo que tenemos los ejemplos de vocabulario. Bueno, yo creo que los beneficios de este pequeño proyecto es que todo el mundo ha estado incluido usando las metodologías que a ellos les interesan, como puede ser el tema audiovisual, el tema de los teléfonos móviles. He conseguido llegar a aquellos que en un primer momento odiaban al inglés, ahora hablan conmigo en inglés y no les molesta que no les hable en español. Antes sí pasaba. Y yo creo que ha servido para que puedan hablar en inglés. Y luego, finalmente, este proyecto este año ha estado seleccionado en los premios de innovación educativa de la Fundación Trébol en el apartado de impulso de enseñanza multilingüe, pero no hemos ganado. Pero no pasa nada, estamos ahí. Y bueno, estas 2 semanas que me quedan estoy haciendo mi último book trailer de este año, que habla sobre los niños sin hogar, también con el curso de quinto de primaria. Es un libro, si a alguien le interesa, que se llama The Invisible, de Tom Percival, que es muy bonito. Y bueno, ya voy a terminar diciendo que bueno, yo lo que he usado aquí con mis alumnos son emociones, y yo creo que la emoción, tal y como dice Carl Jung, la emoción es la principal fuente de los procesos conscientes. Sin ella no puede haber transformación de la oscuridad en luz, ni de la apatía en movimiento. Muchas gracias. Bueno, y pasamos a la última ponente, Amparo Abarca Benavente, con su experiencia La Biblio, el core d'un centre educativo. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Vengo desde Ayora, que es un pueblecito que está allá, en el Quinto Pino, 5 pinos más allá, y me siento ahora mismo muy pequeña, muy pequeña. Bueno, yo quería presentar la Biblio, la biblioteca, y venía también a reivindicar este espacio como espacio inclusivo y muy necesario, y más hoy en día. Ese es el discurso que intento vender a todo el mundo, por eso he atrancado las puertas, para que no podáis escapar y me escuchéis durante los próximos 15 minutos o hasta que me hagan el placaje y me tiren de aquí del escenario. Bueno, doy las gracias también a las compañeras del lenguaje de signos, que lo van a tener difícil porque cuando me acelere, verá si me pueden seguir. ¿Y por qué utilizo palabras pues muy extrañas? Bueno, el título del corazón del IES viene porque realmente creo que la biblioteca tiene que ser ese corazón, pero no un corazón Mr. Wonderful súper bonito de ¡ay, qué chachi, qué chuli es la biblioteca! No, el corazón que bombea la sangre o el conocimiento desde ese habitáculo, que es un aula, al fin y al cabo un aula más de un centro educativo, como ese corazón bombea desde todos los ámbitos del conocimiento, recibe tanto como da, esos conocimientos, ¿vale? Y cómo engloba todo esto que estamos viendo aquí, por lo que vamos a pasar a través de mi presentación, ¿vale? Desde el proyecto educativo del centro, que creo que debería ser esencial, y en él el plan de fomento de la lectura, tener también la biblioteca como espacio polivalente, ¿vale? Tener en cuenta absolutamente a todos los departamentos, todas las áreas de conocimiento que conlleva un centro educativo, la inclusión, por supuesto, después del despacho de orientación. Y desde aquí mi saludo y mi amor eterno a todos los orientadores y orientadoras que han compartido conmigo el camino, que siempre han sido mi mano derecha. El despacho de orientación es el aula más inclusiva que hay en un centro educativo, porque ahí van a confluir siempre pues, toda la problemática o dinámicas que conllevan en un centro, ¿vale? Pues la biblioteca yo creo que es el segundo espacio, ¿vale? Luego nuestra responsabilidad. Es que es nuestra responsabilidad. Es que hoy en día, supongo que lo estaréis viendo, llevar los libros a los niños, a las niñas, a los jóvenes es muy difícil. Tenemos una competencia brutal y tenemos un rechazo brutal. Tú hablas de leer y es rechazo, total y absoluto. Ahora lo veremos. Y luego pues hay que ver el futuro también. Cómo todo lo que os voy a presentar pues lo hemos transformado un poco para darle un poco de futuro y ver que
que se puede y se debe emplear más tiempo y más recursos en la biblioteca escolar. Bueno, ¿dónde? ¿Por dónde empieza la historia? Pues la historia empieza hace tropecientos mil años, en las que empiezo como jefa de estudios con un equipo directivo maravilloso que me apoya absolutamente en todas mis locuras y no pone freno, no sé por qué, si es porque me tienen miedo o por qué, pero bueno, empieza en un aula que era un almacén de libros, donde nos encontrábamos allí, creo que llegó a 3 o 4 sistemas de catalogación distintos, ¿vale? Llenos de polvo. En algunos casos llegamos hasta encontrar bocadillos de chorizo escondidos detrás de los libros de la biblioteca. Por supuesto, no había ningún control. Allí entraba gente, cogía libros, con suerte cogía libros, si conseguía abrir las puertas que estaban cerradas, ¿vale? Y era el aula de castigo. Tú te portabas mal. ¡Tú, a la biblioteca! No tengo nada que hacer, pues lee. Me vais a perdonar, pero para mí la biblioteca no tiene que ser un lugar del que los niños quieran salir. Tiene que ser un lugar al que los niños quieran entrar. Y el del que no quieran salir tiene que ser la casita de chocolate. Y hoy en día o la vendes, o no encuentran otro lugar donde tengan esa referencia, donde digan, es que quiero entrar, es que voy a sacarme un libro, es que quiero leer aquí. Quiero leer aquí porque tengo lo que quiero, lo que busco. Bueno, pues partimos de ahí y decidimos que el plan de fomento de la lectura y la biblioteca iba a ser el eje vertebrador de nuestro proyecto educativo de centro. Y lo íbamos a enfocar todo desde ahí. Entonces le hicimos un exorcismo a la antigua biblioteca, porque esa es la palabra, sabéis, el exorcista abandona este cuerpo, pues nosotros hicimos lo mismo. ¿Por qué? Porque ese aula ya estaba muy manida, ya estaba demasiado estigmatizada, ¿no? Del aula de castigo, de ese aula donde habían libros, pero nadie los podía tocar porque estaban ahí encerrados. Y cogimos el mejor espacio del mundo, que era el aula más grande que teníamos, con un escenario, con un parqué maravilloso, y dijimos, aquí. ¿Vale? Eso es lo que se supone que hay que hacer. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues, ¿qué no tenemos? Y desde aquí lo reivindico, por eso doy las gracias a la oportunidad que me dan. Yo soy encargada de la biblioteca, no soy bibliotecaria. Los colegios, los institutos, necesitamos bibliotecarias. Gente que entienda de documentación, de catalogación, pero que a la vez dinamice las bibliotecas y sepan en el momento que un nene entra por la puerta cuáles son sus gustos y sus preferencias. Un bibliotecario, pues como necesitamos un enfermero o una enfermera en un colegio también, ¿vale? Y luego, ¿qué no tenemos? Tiempo. No tenemos tiempo. ¿Cuándo? Yo no sé en vuestros centros, pero ¿cuándo se dinamiza la biblioteca? En los patios, que ahora veremos también cómo conseguimos dinamizarlo, pero en los patios. ¿Qué nos sobra? Pues alumno con fuerza para mover estanterías y libros, y más ahora que están obsesionados con el tema del músculo, que están todo el día, los míos por lo menos, mis FPVeros están todo el día mirándose los músculos. Pero bueno, y docentes, lo he puesto entre comillas porque es una cosa que se viene oyendo mucho, sobre todo en redes sociales, docentes voluntariosos con una gran vocación. Lo he puesto en pequeño para que lo tengáis en la... Son personas humanas con poca o nula vida social. Me he traído a mi peque porque mi peque se pasó muchas tardes conmigo durmiendo en los puffs de la biblioteca, que hacía un frío impresionante, mientras estaba su mamá catalogando con lo que él creía que era un teléfono. Y se cogía el lector de código de barras y se ponía a llamar a su padre, que estaba en el conservatorio. En fin, pues eso es lo que teníamos. Y con eso conseguimos hacer un estudio del espacio que importa mucho, importa mucho. Porque yo tengo una teoría, y es que cuando el alumnado llega a un centro que está rodeado de escombros y de basura y descuidado y roto, pues lo llena de escombros, de basura, lo descuida y lo rompe. Pero cuando lo metes en un entorno nuevo, con las paredes recién pintadas, con las estanterías abiertas, con puff y alfombras, y reparte los espacios, el alumno quiere entrar y el alumno se siente a gusto y el alumno cuida su entorno y cuida los libros. ¿Vale? Entonces, hicimos un diseño también para que los conserjes no me mataran y dijeran, ¿dónde quieres esta estantería? Ahí no, muévela un poco más para acá. Uf, no. ¿Vale? Entonces, hicimos el primer diseño y como veis, y aquí empieza ya la inclusión, en una biblioteca están todos los ámbitos de conocimiento. Es la clasificación decimal universal, supongo que la conoceréis, cómo se organizan los libros, ¿vale? Y en esos números, en el 8 está la literatura, en el 9 está geografía e historia, por hacer la genérica, porque ya sabéis que luego esa CDU se desglosa en más especialidades, pero bueno, somos un instituto, tampoco vamos a hacer aquí, ¿vale? En fin, todas las áreas de conocimiento. ¿Qué hicimos? 3 espacios. Uno, que sería el espacio de lectura. Yo no sé vosotros y vosotras, pero yo no leo sentada en un pupitre. Yo leo esclafado.
en una tumbona o en la orilla de la playa, ¿no? Pues ahí mis alumnos y alumnas se esclafan. Luego tenemos una zona de estudio, pues tengo deberes que hacer y no los he terminado y los tengo que entregar a la hora siguiente, me coloco aquí. Y luego tenemos una zona de trabajo cooperativo con mesas redondas para que los alumnos se sientan más en común, no sé cómo deciros, y ahí durante los patios, que es cuando únicamente, ya digo, el tiempo, cuando únicamente abrimos la biblioteca, pues ahí si yo tengo problemas de mate, si tú te lo sabes, pues me lo explicas ahí. Porque sí, en la biblioteca se puede hablar, no se puede gritar, lógicamente, pero sí se puede hablar y se puede explicar a un compañero o compañera que tenga problemas, de igual a igual, pues los ejercicios que puede hacer. Ahí también, por ejemplo, se juega el ajedrez, porque está cerca de deportes y artes y tenemos manuales de ajedrez, que últimamente también ha habido mucho movimiento de interés en cuanto al ajedrez. El espacio importa. Y mira si importa que ha sido durante 3 años, nosotros apostamos muy fuerte por los ámbitos, incluso desde antes que nos obligasen. Nosotros lo hicimos de muy buena gana porque creíamos fielmente y también integramos, como han dicho otros compañeros en las ponencias, también integramos las áreas de lengua valenciana, lengua castellana y geografía e historia. Y es un aula maravillosa, porque es que tienes todos los recursos al alcance de tu mano. Cuando nombras, por ejemplo, estamos hablando de mitología griega y puedes recurrir y enseñarles físicamente el libro e incluso leer algún mito en directo, ellos ya saben dónde tienen que recurrir. Ellos ya saben que cuando termina la clase, en esa hora de patio, pueden sacarse en préstamo ese libro. En fin, hemos hecho de todo, pinturas rupestres, hemos hecho cuentos en el fuego, hemos recreado un montón de historias, hemos hecho mapas de las vías romanas, hemos hecho cerámica, que madre mía, ni os cuento cómo se puso aquello, con la arcilla. En fin, hemos hecho un montón de cosas. Como decía, dentro del proyecto educativo del centro, el plan de fomento de la lectura tiene que ser algo sencillo. Esto lo vimos en un curso de Enric Queralt y de Toni Solano, en el que pues, era tan sencillo como que en ese calendario escolar, ¿vale?, durante 15 minutos en la misma franja horaria, pues todo el centro se paraliza y todo el centro lee. Ya está. ¿Qué favorecemos aquí? Favorecemos el efecto espejo. Ah, pues ¿qué se está leyendo ese? Está el típico que siempre lleva el mismo libro y lo abre por la misma página y hace como que lee. Pero se da la casuística de que cuando uno se ven a los otros y empiezan a mirar un poco, yo no sé vosotros y vosotras, pero yo tengo esa manía, cada vez que veo a alguien con un libro, tengo que mirar a ver el lomo, a ver qué está leyendo. Y eso se produce también entre el alumnado. El efecto espejo. ¿Tú qué lees? ¿Tú qué lees? ¿O te has leído esto? ¿Vale? Tienen también el pasaporte lector, o tenían el pasaporte lector, ¿vale?, donde ellos iban anotando una especie de diario de lecturas, qué título era el que se estaban leyendo, cuándo lo empezaban y cuándo lo terminaban, que era revisado por las tutorías para llevar un tipo de control. Claro, es que es muy gracioso y muy valiente decir, ¿y cómo evaluáis que esté funcionando el plan de fomento de la lectura en vuestros estudiantes? Pues mira, no sé. Pero así teníamos una referencia, sí que sé porque tenemos formularios de uso y esas cosas, pero aquí tenemos una referencia palpable y para ellos era muy gratificante el ir poniendo títulos ahí, ¿vale? Claro, no te van a poner a leer ahí Guerra y Paz y El Quijote y cosas de esas. ¿Qué te ponen? Naruto, The Promised Neverland, El ataque a los titanes. Yo no sé en vuestros centros, pero en el mío el manga me ha ayudado a captar un montón de lectores. ¡Viva el manga! ¿Libros de influencers? Pues sí, también hemos tenido, también. Tienes que ceder. Pero ellos leen, que es lo que nos importa, ¿vale? Y todo el mundo, como digo, se paraliza. En fin, ¿qué tenemos que hacer? Un espacio acogedor, estanterías abiertas al alcance de la mano, que no haya ningún obstáculo, ¿vale? Un carnet personalizado con motivo literario. Sí, se puede imprimir directamente del programa el código de barras que identifique a cada usuario o usuaria, pero ellos eligen la portada que va en el reverso. Y esto les encanta porque luego lo van a ver. Ah, mira, yo me he hecho uno de, pues eso, del ataque a los titanes. Pues yo me he hecho uno de amor y asco. Pues yo me he hecho uno de, en fin. Exposiciones, pues siempre, que tenemos que vender, que lo tenemos que vender, que no hay en toda la sociedad ningún ámbito en el que se venda la lectura. Ni en publicidad, ni en la televisión, ni en TikTok, ni en nada de nada. Para buscar booktubers, te las ves. Chorradas, sí, chorradas muchas. Bueno, ¿para quiénes? Que voy muy mal de tiempo. ¿Para quiénes? Pues hay que implicar a toda la comunidad educativa. Tenemos que estar en la página web, tenemos una página web donde ahí mostramos, que nos vino muy bien, por cierto, en pandemia, para tratar de que llegasen todos los recursos a todo el alumnado.
y profes y familias, ¿vale? Pues el eBiblio que se abrió en ese momento y todas las editoriales que abrieron todos sus volúmenes, todos sus libros de forma gratuita, ¿vale? En ese momento, ¿vale? Publicidad en las redes sociales es como les llega, no nos vamos a engañar, el Instagram es necesario. Formularios de uso y de peticiones, ahí es donde el alumnado recibe ese formulario y pide qué es lo que quiere, y se le concede. Por suerte ya he dicho que tengo un equipo directivo maravilloso que no me ha puesto nunca pegas a dar recursos económicos a la biblioteca, y porque con los 1.000 euros de la ayuda esta que te dan no tienes ni para empezar, no nos vamos a engañar, ¿vale? Y la colaboración con el AMAPA y entidades locales, pues tenemos una feria de libro antiguo y de ocasión en la que recaudamos fondos con libros de expurgo y libros que dona la gente a lo largo de un mes, va donando la gente libros que no quiere o no necesita, y nosotros lo vendemos en esa feria de libro y recaudamos fondos que se reinvierten en la biblioteca. Las lecturas, mira, es maravilloso, y aquí enlazo con la inclusión. Es maravilloso ver cómo un alumno o alumna se ve reflejado en una lectura, se identifica y empatiza con el personaje o el protagonista de la lectura, pero también es maravilloso que mediante esa lectura pueda mostrar a los demás cómo es o qué es lo que le pasa. Las lecturas de la Biblia permitían eso. Entre estas fotos, ¿vale?, hay gente que ha sufrido acoso, hay gente que está sufriendo un trastorno alimentario, de la conducta alimentaria, hay gente que ha leído sobre eso sin que nadie lo sepa, pero ha leído sobre eso y ha leído ante los demás y ha leído ante un público. Empezamos los profes para ser ejemplo, voy a ir apremiando, empezamos los profes para ser ejemplo porque, claro, tampoco tienen ellos ocasión de leer en voz alta, ni saben cómo se hace hasta que no lo ven. E hicimos pues cuentos durante los segundos patios de los lunes, ¿vale?, donde hacíamos lecturas dramatizadas de aquello que queríamos contar, ¿vale? O, por ejemplo, hicimos una patera para que tuviesen esa experiencia y pudiesen empatizar con gente que viene de otros países. Voy a ir dinamización, 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 como digo, publi, 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 porque los críos compran, compran, compran si ven. En ningún otro ámbito, por eso, y con esto termino, en ningún ámbito, en ningún otro ámbito podemos exigir podemos darnos cuenta de que están recibiendo ese estímulo. Por eso es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad porque no todos tienen el dinero para comprarse esos mangas, ¿vale? No todos tienen el hábito y el gusto por la lectura, ni tienen dónde recibir ese ejemplo, ¿vale? Las familias, por ejemplo, tampoco saben, de repente se encuentran con que mi hijo quería que le comprara un libro, ¿qué ha pasado? Pues que le he leído un capítulo y le ha gustado y se ha enganchado, ¿vale? Y cosas tan maravillosas como que te venga un compañero cabreado diciendo que tenían que hacer deberes y estaban leyendo. Y yo, pues ahora sí eso les reguño, ¿vale? En fin, y sobre todo y por encima de todo, tenemos que darles ejemplo para que vean que si ellos ven, ellos hacen. Si no nos ven leer a nosotros, ellos tampoco van a leer. Muchas gracias. Bien, pues creo que tenemos 10 minutos, ¿no? Sí, para mira, se me ha quedado hablar. esto. Tintero. No pasa nada, ahora tendremos tiempo. Yo voy a empezar con la pregunta que os hago. ¿Qué hemos visto aquí? ¿No? ¿Qué hemos escuchado aquí? Claro, yo veo espirales en todas partes, entonces yo asumo que vosotros no habéis visto espirales, ¿no? Yo no paro de ver. Pero lo que sí que he visto son dos ponencias que hablaban de... Voy a utilizar la palabra dinamización, ¿por qué no? Porque es una dinamización lo que se está haciendo. Hay una movilidad, hay una poner en juego energías que estaban latentes, que se activan, ¿no? Que se empiezan a... Culturas que estaban desvinculadas del aula, de repente lo están. Intereses, energías que no lo estaban, de repente entran al aula. Y las dos lo han hecho de maneras pues muy suyas, buscando también sus propias fortalezas, supongo, de identidades. Eso es algo que en un momento dado me gustaría también escuchar, ¿no? Cómo esas espirales también tienen que ver con nosotros. ¿Qué se nos da bien? ¿Qué nos interesa a los docentes? ¿Qué podemos utilizar en nuestra identidad para enriquecer nuestra identidad profesional, ¿no? como maestros y maestras? Y eso he visto dos profesionales capaces de dinamizar el aula de inglés y en la periferia del aula de inglés el centro mismo, dado que otros cursos, más grupos entraban a todas las actividades que estabas haciendo, y luego del mismo modo, Amparo, dinamizar una vida de centro en torno a una biblioteca, un espacio que del mismo modo que la lectura es transversal, la biblioteca se tiene que hacer transversal. La lectura es transversal a todas las asignaturas, la biblioteca tiene que ser una transversalidad física, ¿no? Un espacio, una transversalidad espacial donde
como tú has dicho, el corazón, ¿no? Que nutre y se nutre de todo lo demás. Antes de daros paso, me ha venido a la cabeza el libro de Dewey que se llama The Child and the Curriculum, o The School and Society, porque suelen ir juntos, que decía que en el centro de toda escuela tiene que haber un museo. Yo, en vez de museo, a ti te he visto poner una biblioteca, ¿no? Es ese espacio que tiene que estar en el centro, nutrir y nutrirse de las diferentes áreas. En este sentido, bueno, no sé, a lo mejor quería un poco preguntarte a ti, quizá Mati, primero, ¿qué rasgos de tu identidad piensas que a lo mejor has movilizado de cara a movilizar sus intereses, sus identidades? O bueno, y si no me dices eso, pues cualquier otra cosa, no pasa nada. Vale, a ver, nunca lo había pensado, Ajá. pero ahora que me lo estás diciendo, mi padre hacía teatro cuando era joven y yo en el colegio hice teatro y hice teatro en el instituto. Y supongo que a lo mejor era algo que estaba dentro de mí. Siempre. También usé los recursos que tenía, porque mi auxiliar de conversación era un guionista de Hollywood. No podía no hacer nada. Totalmente. Totalmente. Fue un exitazo aquello. Claro. Y luego también el tema de los libros de después es que me encanta leer desde pequeñita y siempre he escrito mucho, con lo cual no lo había pensado, pero sí que hay mucho de mí ahí. Supongo que la espiral funcionaba, aunque yo no era consciente de ello. Sí. No sé, Matilde, en tu caso, evidentemente es una lectora, Amparo, perdón, una lectora voraz, no sé, y veo un carácter expansivo, también quizá tenga que ver con eso, ¿no? La capacidad de... Sí, soy un poco bomba. Bueno, yo también empecé a leer desde muy pequeñita, mi madre me enseñó enseguida a leer y he sido una apasionada de los libros desde siempre. Y siempre he sido la típica pues, que iba con su líbrico y ¿qué es lo que más le gusta a un lector? Pues luego poder comentar la lectura con otro lector. ¿Y qué es lo que no te encuentras? Pues otro lector, que se haya leído el mismo libro que tú. Si compartimos espacios, si compartimos esas lecturas, pues lógicamente sí que te encontrarás ese espacio de coloquio, ese espacio de intercambio, ese espacio de enriquecimiento por parte de otros compañeros y compañeras, que yo creo que en el caso de nuestros alumnos y alumnas es esencial. Ese punto de encuentro es esencial. No lo van a encontrar en ningún otro sitio. Efectivamente. También, escuchándote, hablabas de que la lectura el libro tiene mucha competencia, ¿no? Sí. Y es verdad. Pero, sin embargo, a pesar que la competencia hay, y claro, y como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Mati, esa competencia tiene que ser asumida y tú, además de libros, trabajas con book trailers, Sí. es decir, claro, es una competencia que está, pero que también, dentro de lo que cabe, ha de ser afirmada en aquellas cosas que sean educativas, ¿no? En esas alternativas, además del libro, que puedan ser educativas. Lo que vemos también en los dos casos es que el libro se emplea, pero se funde con otras tecnologías, otros lenguajes, para crear, supongo, otros espacios educativos, otros momentos de socialización adicional. ¿Cuál es esa relación entre el libro y el resto de recursos educativos que tenemos? Yo creo que puede ser cualquiera, porque la maravilla de los libros es que se pueden integrar de múltiples formas y en múltiples disciplinas. Pero voy a poner un pero, y eso que cualquiera que me conozca sabe que estoy a favor de las nuevas tecnologías en todo momento, pero es que están por todas partes. Y los alumnos y alumnas lo tienen en la mano todo el día. Están constantemente estimulados y ya habréis visto el fenómeno tiktokero, que es que cualquier cosa les dura solo 10 segundos. 10 segundos y la lectura necesita tiempo, necesita imaginación también, que yo creo que es una cosa que está mermando alarmantemente. Entonces, claro, yo creo que hay que... Y además es que ayer o antes de ayer se publicó un manifiesto en el que se reivindicaba el espacio de la biblioteca escolar y de los libros en papel. Fijaos hasta qué punto estaba firmada por un montón de expertos porque, claro, de verdad os digo que, y no sé en vuestros centros escolares, pero bibliotecas escolares hay muy pocas. Almacenes de libros hay muchos, pero bibliotecas escolares no hay, principalmente porque no tenemos tiempo, no tenemos recursos y no somos bibliotecarios. Yo tuve que ser autodidacta para formarme en el PMB con un manual en francés que ni os cuento lo que me costó, llamando a la bibliotecaria de Babastro del Somontano, que es un pueblo perdido por ahí, que le dije, esto no es una cámara oculta, lo que te voy a preguntar es en serio, ¿cómo has hecho esto y lo otro? Y gente amable que te ayuda. Hoy en día sí que tenemos, gracias al maravilloso, a ver si lo digo bien y no se me enfadan, Colegio de Oficiales Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana, que sí que dan formación a profes en PMB. Seguiréis sin tener tiempo y teniendo que quedaros por las tardes, pero por lo menos tenemos esa formación para poder catalogar una biblioteca. Todos esos recursos son necesarios y es necesario esa cultura de biblioteca.
Lo demás lo tienen también, lo podemos utilizar, y en la biblioteca hemos utilizado muchos recursos y medios audiovisuales, pero los libros tienen que estar ahí. En tu caso, Mati, ¿cómo articulas esos medios? ¿Del libro hacia otra cosa? ¿Del vídeo al book trailer? ¿Del vídeo del libro? A ver, yo me he encontrado con que mi problema fue que no querían leer en inglés. Además de que, como dice Amparo, no había ningún libro que les llamase la atención. Aquello es ruina completa y absoluta. Entonces he sido como el ejemplo. O sea, cualquier libro que yo les cuento en clase, y cuento muchos cuentos en inglés, ellos automáticamente van a la biblioteca por ellos. También me han servido este año mucho con los proyectos interdisciplinares. Todos los míos se han basado en historias en inglés. Y por medio del libro hemos llegado a hacer algún proyecto. Entonces, claro, ellos se dan cuenta que el libro no es solamente una cosa que está en la biblioteca a la que no acuden, excepto que ha contado este cuento, voy a ver si está disponible. Claro. No, ellos ya saben que hay más libros y que aunque yo no los cuente, a lo mejor a alguno les puede interesar. Sí que he tenido que ser como catalizadora de decir, este es interesante, venga, vea por él y tal, pero ya saben que cuando llego con un cuento ya dicen, ¡buah! ¿Qué se habrá planteado esta hora? ¿Por dónde va a salir? Y ya, vamos, el último hemos hecho en tercero y cuarto una excursión a correos porque estamos escribiendo postales a gente de otros países del mundo que nos contestan. Y es un cuento que además de escribir postales. Entonces, claro, tú te puedes hacer, por medio de un libro, puedes crear cualquier cosa. Es imaginación, y ellos es pues la sorpresa de decir qué va a pasar con esto. Y bueno, empecé con el tema audiovisual, pero ahora mismo lo que más se demanda de la biblioteca, bueno, lo único que se demanda ahora mismo es los cuentos en inglés, que yo he contado, los que he dicho, he comprado cosas nuevas, y ya van a ver qué hay. Hay que venderla, hay que venderla. Sí. Muy bien, pues como vemos, ¿no? El libro como una puerta abierta hacia el interior de uno mismo, hacia sus intereses, sus culturas, pero también, por el otro lado, otra puerta hacia un proyecto, hacia una carta, hacia un book trailer, hacia una lectura dramatizada, hacia escribir cartas a autores, en fin, las dobles, ¿no? Una puerta hacia adentro y hacia afuera, ¿no? El propio libro. Creo que con esa idea, si queréis, lo dejamos. Sí. ¿O queréis? Nosotros, yo solo quería puntualizar esto último que acabas de decir, porque como se me ha quedado ahí en el tintero, porque no, se me ha ido de las manos, nosotros sí que hemos proyectado un futuro, ¿no? Porque claro, las lecturas y todas las experiencias de éxito tienen su fecha de caducidad, los críos también se cansan de las cosas, y para fomentar esa pertenencia y para hacerles a ellos protagonistas y partícipes, se nos ha ocurrido un proyecto interdisciplinar para el curso que viene, que se llama Biblioactúa, y en el que los alumnos de segundo de ESO, haciendo uso del aprendizaje basado en proyectos y cooperativo, pues van a dedicarse a hacer absolutamente toda la dinamización de la biblioteca mediante ese aprendizaje de cómo funciona una biblioteca, cómo se cataloga y tal, hasta incluso hacer pues, regalos para el día de Navidad relacionados con la lectura, personalizar los carnets, etcétera, etcétera. Así que darle también ese tiempo que no tiene, porque serían 2 horas a la semana, ya lo sabéis, que no tiene la biblioteca porque como espacio no lo tiene. Y en fin, y un curso concreto de edades tempranas para que luego puedan proyectarse en toda su escolarización, tercero, cuarto de la ESO y bachillerato. Pues ojalá salga bien, ya nos Ojalá, contarás. ya veremos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.